El México virreinal, independiente, revolucionario, postrevolucionario y la evolución de la educación en cada época. En la época del virreinato, los encargados de la educación en esta época era la Iglesia. Los jesuitas estaban encargados de evangelizar a los pueblos. Se educaba a los pueblos indígenas para lograr la dominación y control sobre estos pueblos de la Nueva España. La educación que recibían para las mujeres no tenían oportunidad de una educación como se les otorgaba a los hombres y tampoco podían ocupar puestos importantes en el gobierno. Se les consideraba como seres malignos para la provocación a los hombres. Solo se les permitía hacer labores domésticas, cantar las alabanzas de la iglesia e iban a una escuela llamada Amigas, en las que las mujeres aprendían las cosas más elementales para el cuidado del hogar. Al ser una sociedad multicultural, se tenían la obligación de aprender las nuevas costumbres, creencias y valores, además de las formas de hablar, comer, festejar y de poder relacionarse sentimentalmente al momento de aplicar el arte. Durante el México independiente se buscaba conservar el legado patrimonial para desarrollar las rutas comerciales con el exterior. Esta era la principal preocupación del presidente Guadalupe Victoria durante la educación del pueblo mexicano. Las estrategias que se utilizaron para educar al país se trató de un sistema de enseñanza mutuo, un profesor para atender de 200 a 1000 alumnos. Entre ellos estaban los monitores, que eran estudiantes avanzados que enseñaban a grupos de 10 alumnos. Se encontraban los monitores generales, que estaban encargados de tomar asistencia y cuidado de los útiles escolares. Por último, los monitores de orden, que eran los administradores de la disciplina. Estaban acomodados en fila frente al escritorio del maestro. Se sucedían en largas mesas con bancos de madera para 10 alumnos, uno detrás del otro. En cada clase se colocaba en primera mesa un telégrafo que servía para indicar el número de esta. Al frente se encontraba una plataforma de madera ubicada en el escritorio del profesor y dos bufetes para los monitores de orden. Y en los muros en el cuarto se encontraban carteles para la enseñanza de lectura y aritmética. Las escuelas importantes que se fundaron en esta época fueron la Escuela Nacional de Preparatoria, Escuelas Pías, siendo gratuitas y admitiendo estudiantes sin distinción de étnica, escuelas municipales y las escuelas amigas. Se abrió la primera en 1786, una escuela amiga municipal que ofrecía un buen salario a sus profesores. Convencidos para capacitar a la raza para adquirir nuevos valores culturales acerca de propiedad, trabajo, el uso de la riqueza y un buen comportamiento de la moral. Al poco tiempo de erigirse la nación independiente y tras adoptar un sistema republicano de gobierno, el ayuntamiento abrió otras 3 escuelas en 1825, 1827 y 1829 respectivamente. Los personajes importantes que hicieron aportaciones en el sistema educativo fue Miguel Vidal Alcocer, quien era defensor de los derechos de la niñez, fundador de las primeras escuelas de beneficencia y educación pública de México independiente. Durante la época del Porfiriato, los que tenían acceso a la educación eran las personas con mayor nivel socioeconómico. La educación estaba dividida entre escuelas primarias que contaban con profesoras que manejaban una visión educativa enciclopédica. Las escuelas de educación secundaria y superior estaban restringidas a contar con un número limitado de estudiantes. Las instituciones educativas en esta época fueron la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue encabezado por Justo Sierra,
y en 1910 empezó a funcionar la Universidad Nacional de México, que buscaba tener profesionistas con influencias educativas del positivismo y así dar una educación básica de corte liberal. Su impacto en el arte fue tal que la literatura fue el arte y el campo cultural, con mayor avance durante el Porfiriato, fue impulsado al estudio de la cultura universal. También hubo muchos cambios en cuanto a la pintura en México, como la arquitectura, que se vio muy evolucionada durante este periodo. Todo esto fue traído por parte de Porfirio Díaz, con afán de querer internacionalizar a México. Durante la Revolución Mexicana, los cambios en el sistema educativo fueron que buscaban una educación gratuita, obligatoria, laica y que fuera accesible para todos. Quería expandirse el sistema educativo en todo el ámbito rural y construirse sobre bases pedagógicas mucho más efectivas. Para esto, la principal problemática era que el sector más vulnerable, que era el de los indígenas y campesinos, no podían acceder a esta educación. Los principales exponentes más importantes en la educación en esta época fueron José Vasconcelos, Gregorio Torres Quintero y Eulalia Guzmán Barrón. Sus contribuciones a las artes en cuanto a la música fueron las canciones en corridos como La Adelita y otros. En cuanto a su literatura, hubo novelas como Los de Abajo de Mariano Azuela o Memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán. En cuanto a la pintura, destacaron las obras muralistas, teniendo como máximo exponente a David Alfaro Siqueiros, además de las diversas películas inspiradas en la Revolución Mexicana. Durante el México posrevolucionario, 5 de los logros más importantes que hubo durante la educación en esta época fue la creación de bibliotecas y escuelas en todo el país. Hubo la creación de casas rurales, la creación de la Secretaría de Educación Pública, esta fue en 1921, también conocida como la SEP. Los primeros 3 años durante el frente de esta elevó al menos un 50% en la cantidad de estudiantes, docentes y escuelas, además de la producción y distribución masiva y gratuita de libros de texto y obras literarias. El primer personaje que impulsó la educación del país después de la Revolución Mexicana fue José Vasconcelos, quien fue el primer secretario de Educación Pública. Este le dio énfasis a una educación integral con la participación de las mujeres en carreras exclusivas para varones. Se hizo la instalación de la Escuela Politécnica y se le dio cultura a una proyección social basada en la libertad para lograr ponerla al alcance de otros. Los retos educativos que hubo durante esta época fue la desventaja de los privilegios sociales y la competitividad internacional. Para esto la educación se alcanza como una mercancía y era atractiva para el capital. Y se vieron afectados durante la crisis económica el sistema educativo por la escasez de los recursos. Muchísimas gracias por su atención.